Regresamos. 8 de la mañana con 18 minutos, hora del centro en la República Mexicana. Hacemos un impasse en la información local porque hoy es lunes donde tenemos la sección La Opinión Joven con nuestro colaborador, el joven Manuel Pedrero, que desde el bello estado de Tabasco en el Golfo Mexicano ya tenemos en la línea telefónica y al cual le doy los buenos días y la bienvenida. Manuel, ¿cómo te encuentras? Me encuentro de maravilla, me encuentro muy bien acá, dando todo en el estado de Tabasco. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, afortunadamente, Manuel, muchas gracias. Con algo de frío, ya se adelantó mucho la temporada invernal. Sabemos que están los frentes fríos y bueno, pues ya empezando a sacar toda la ropa para el invierno. ¿Qué tema nos vas a compartir el día de hoy, Manuel? Pues vamos a hablar de la moralidad política y que lamentablemente carece demasiado tanto en la baja como en la alta clase política de México. Vamos a hablar precisamente de eso, ética y moral. Perfecto, un excelente tema filosófico. Debo de recordarle al auditorio que a tus 18 años, que acabas de cumplir el mes de octubre, pues ya entraste a la universidad, estás estudiando ciencias políticas que tanto te agrada. Entonces, pues adelante, los micrófonos son tuyos, Manuel. Claro, muchísimas gracias. Bueno, para iniciar me gustaría comenzar con una reflexión de Aristóteles, en la que él sostenía la tesis, la teoría de que los seres humanos son los únicos animales políticos por excelencia. Para esos entonces solamente había tres entidades que comprendían los griegos, que eran las bestias, los hombres y los dioses. Sin embargo, el único animal político que sostenía que existía precisamente Aristóteles era el hombre, pues los dioses eran racionales, pero no eran vulnerables. Su inmortalidad los hacía invulnerables y por lo tanto no podía hacerse políticos, ya que al carecer de esos dos elementos no se puede transitar en un espectrograma donde ellos racionalicen en una política. En cambio, las bestias, ellas sí son vulnerables, ellas sí son mortales y pueden morir en cualquier momento. Sin embargo, no son políticas debido a que su falta precisamente de racionalidad las evita hacer y ser de políticas. Y finalmente tenemos al hombre. Es la combinación única en todo aspecto de estos elementos, en los que precisamente es mortal, va a morir y afortunadamente en lo poco o en lo mucho suele ser racional. En México, este concepto de política suele mezclarse de las bestias y los hombres, pero nunca con el mesianismo, con los dioses. Y es que en el momento más trágico, realmente hay cosas que uno no puede tolerar ver, que son nauseabundas, vomitivas, como es el lucro político en momentos de tragedia, o como lo suelen llamar otros analistas, la necropolítica. Y es que desgraciadamente en todo acto de tragedia, de mala fortuna, de accidentes, tiene que haber un capital político lucrable, que en estos casos solamente se adquiere por las personas y por los políticos más ruines, los que les carece toda índole de moralidad y de ética, para aprovecharse de estas situaciones. En México, tristemente, sabiendo las fuertes elecciones que vienen el próximo año, 2021, no lo hemos dejado de mencionar acá. Se están en disputa más de 15 gubernaturas, más de 1,500 ayuntamientos y 500 diputaciones, y pues está a todo lo que da cualquier oportunidad para aprovechar y subir un poco en las posibles candidaturas que se otorguen en los diferentes partidos finalmente para las elecciones. Bajo este precepto hay que identificar como población y como ciudadanía quiénes son esos mercenarios políticos que utilizan la tragedia para beneficiarse. Es muy importante porque de no hacerlo corremos el riesgo que una vez cuando estos se encuentren en el poder suceda exactamente lo mismo, nada más que ahora en una situación de un cargo público, y que el efecto sea mayor y en algunos casos sea muy contraproducente el hecho de tenerlos ahí. Pasaba el día de ayer
que desgraciadamente se tuvo que tomar una decisión a nivel estatal y federal por parte del presidente López Obrador, como sabrá el auditorio y como lo sabe todo el país, e incluso muchas partes del mundo, como lo es España, Inglaterra, Rusia y diferentes países de Europa y América Latina que han brindado su apoyo por las inundaciones de Tabasco. Ayer se tomó una muy difícil decisión en la que era inundar Villahermosa o inundar los pueblos frontales del estado de Tabasco. Esto debido a que el agua en el desfogue tenía que salir irremediablemente por un lado, de lo contrario iba a tener fuertes afectaciones. Y sabiendo la importancia de estas decisiones que toma Andrés Manuel López Obrador, y que a mi considerar no es la primera de este tipo tan fuerte, debería ser precisamente la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, en esta decisión de si se debería de salvar las vidas humanas a coste de la captura y la extradición de este criminal, o básicamente soltarlo y saber que ninguna vida de ningún familiar de algún militar iba a correr en riesgo. En este caso, básicamente se toma la decisión de un estadista nuevamente, y aunque la población duela tener esta conciencia de no saber qué es lo mejor que conviene como Estado o como población, se sabe que en estos momentos se acaba de lograr salvar la ciudad de Villahermosa, lo cual ya de por sí en este tipo de catástrofes naturales, que son las inundaciones, suele ser muy difícil, ya que como todos sabemos, Tabasco es una planicie. Tabasco, al ser una planicie, no cuenta con una buena, incluso ya como ciudad, un buen sistema pluvial que ayude a alivianar este tipo de catástrofes. Y lamentablemente, al darse este tipo de decisiones, cuando se toma entre una decisión fundamental y otra decisión fundamental, vienen los necropolíticos, los mercenarios políticos, al intentar hacer la más banal, absurda, lamentable y triste intento de querer lucrar con el dolor y con el sufrimiento de varios damnificados en Tabasco. Pero no solamente es Tabasco, también fue en el sismo de 2017, también fue cuando la guardería ABC, también fue con la guerra de Felipe Calderón, y seguirá siendo así. Y lo que más me preocupa no es el hecho de la existencia de estos políticos, porque inevitablemente existieron en el pasado, existen en este presente y van a existir en el futuro, sino lo que más me preocupa es que no haya ciudadanos preparados para identificar ese tipo de políticos. Y no solamente eso, sino que seamos capaces de mandarlos al basurero de la historia, que es el lugar donde pertenece ese tipo de políticos. El que sostiene como base de discurso teórico, político, ideológico, el dolor y el sufrimiento de alguien más para posicionarse en determinada encuesta o en determinada elección, no merece ser llamado ni político, ni ciudadano, ni hombre, ni bestia. O sea, es lo más bajo, lo más ruin y de lo más triste que se dé esto, porque estamos hablando a final de cuentas de candidatos, de hombres que aspiran al servicio y a la administración pública. Eso es inaceptable. Y lamentablemente en un país donde las leyes suelen ser muy débiles a la hora de aplicarlas, como lo es México, entonces es cuestión de la ciudadanía identificar y saber cómo detener en seco a toda esta fauna de políticos, y hay que decirlo, mayoritariamente hoy se encuentran de un lado tirándole al azul, ya con eso digo todo, y es nuestra labor como ciudadanía, como sociedad, saber identificarlos y frenarlos. De no hacerlo, pagamos costes muy altos, como la ineptitud, la indolencia y muchos años de tristeza, amargura y dolor. Pues sí, muy lamentable la situación que estamos viviendo, y esto, bueno, tú ejemplificas con el color al Partido Acción Nacional, yo agrego al PRI, agrego al PRD, agrego a Movimiento Ciudadano, pero esto tiene que ver desde cuando nuestro país fue invadido
por los españoles. Ellos llegaron a asesinar a nuestros antepasados, llegaron a saquear y hasta la fecha nada de esto ha cambiado. Siempre le he dicho a mis auditorios que la independencia no se culminó. La guerra de reforma tampoco se culminó al 100% y la revolución tampoco se culminó. Aquellos a los que combatieron en la independencia, Morelos, Hidalgo, Juárez, en la reforma, en la revolución, pues nuestros héroes, Villa, Zapata, entre otros más, Ángeles, etcétera, son los mismos. Siguen siendo un grupúsculo, un pírrico, un minoritario grupo de gente que se creen de sangre azul, que añoran la monarquía, aunque nunca la hayan vivido, posiblemente sus antepasados, pero que pues están aquí, aquí están como un virus, como un parásito, que así son familias parasitarias del trabajo, del esfuerzo, de los trabajadores, del erario, que a final de cuentas, pues el erario se nutre de nuestros impuestos, y donde la ética, donde el profesionalismo, donde la humanidad no les interesa. Y eso está demostrado. Inclusive en la historia reciente hay que ver el ejemplo de Bolivia, donde con un golpe de estado al presidente Evo Morales llega la derecha carroñera, la derecha golpista reaccionaria boliviana, y lo que hacen es que asesinaron a mucha gente, hay desaparecida mucha gente, y llegaron con una voracidad a vender a otros países todo lo que tenían a la mano. Eso tan solo por poner un solo ejemplo. La historia de México es muy prolija en cómo han saqueado, cómo han vendido nuestra patria, nuestra nación, cómo han esclavizado y hambreado al pueblo de México. Y esta gente, aparte de estar completamente deshumanizada, no llega ni siquiera al nivel, Manuel Auditorio, de ser inmorales, porque una persona inmoral es cuando de repente tiene moral y de repente por algún motivo deja de tenerla. No, esta gente es amoral, recordando que el prefijo a es ausencia, es sin esto. Por eso es amoral. Nunca han tenido moral, nunca lo van a tener, porque insisto, la derecha carroñera, golpista, vendepatrias y traidora de la nación en América Latina lo trae en el ADN, principalmente en México. Y esto pues no va a cambiar de un día para otro, porque no es gripe. Quiero proponer, Manuel, porque es muy importante lo que dices, cómo entender que todavía haya gente en la sociedad que le crea a esa, pues llamémosle, idea, filosofía, política, económica, social, como es la derecha. ¿Cómo es posible que le sigan creyendo? ¿Cómo es posible que sigan creyendo en esos políticos? Yo le llamo la necropolítica, la política de los muertos, la política de lo malo, de lo negativo. Pues solamente informándoles, Manuel, porque fueron casi 100 años de tiranía priista, de dictadura compartida priista y de un sexenio tirano, saqueador, lleno de corrupción, como lo fue el de Enrique Peña Nieto. Entonces, todos estos años, ¿con qué se quita esta situación? Con información. Por eso debemos de informar abundantemente, bajar mucho el nivel en los conversatorios, en los debates, para que las personas todas, y lo digo con sumo respeto, puedan entendernos, podamos entenderle a aquellos analistas, a aquellos politólogos, etcétera, etcétera. Hay que explicar con peras y manzanas, poner datos históricos, poner fechas y explicarle a la ciudadanía, porque bueno, pues fueron muchos años de una historia fingida, de una historia irreal, de mentiras que nos contó el régimen neoliberal, el régimen de la dictadura, el régimen de la tiranía. Y bueno, pues las personas todavía pues se van con esta idea, y más si le ponemos, Manuel, te regreso a los micrófonos después de esto, de que a la mayoría de las personas no les gusta leer. Tú te habrás dado cuenta que cualquier cosa que tú pongas en tus redes sociales, si acaso leen nada más lo primero, si es un medio de comunicación, leen la cabeza de la nota, no leen el cuerpo, y ya están opinando. Y ni siquiera saben, ni idea tienen, pero ellos opinan, y descalifican, y agreden, calumnian, difaman. No, pues hay que
hay que hablarles en su nivel y hay que esclarecer las situaciones, porque de otra manera, sin fundamentar, sin explicar, pues esto va a seguir siendo más de lo mismo. Y qué buen tema nos has traído el día de hoy, porque efectivamente todo con el asunto electorero para el año entrante, pues vemos ahí a hombres y mujeres amorales que no merecen por nada del mundo tener un cargo de representación popular, Manuel. Claro, y sobre todo, como mencionaba antes, que la ciudadanía es la principal jueza en la que debe de determinar si ellos siguen o si ellos paran. Es algo que se debe de entender desde ya el poder de la gente. Y sí comentar que lamentablemente es muy triste que no se promueva demasiado la lectura y más en las redes sociales, que es pues en estos momentos la predilección de la información que llueve, que fluye por las redes sociales es la de primera mano. Es algo que le ha costado mucho entender a los periódicos y a los medios tradicionales, pero de nada sirve que sea la predilección de la información si la gente no la usa de manera correcta y prudente. No basta con leer el titular, basta con leer la nota y basta con leer el medio, para saber así en qué enfoque nos estamos dirigiendo, porque no es lo mismo leer La Jornada que leer Proceso, que leer el Reforma, que leer el Universal, que leer el New York Times. Hay diferentes enfoques. Uno debe de saber cuál es la tesis y una vez que sepa la tesis, ver la antítesis para saber cuál finalmente va a ser la síntesis y quedarse uno con sus propias conclusiones y no con el titular de determinado periódico, de determinado conductor, periodista, etcétera. Eso es lo más importante, como lo que un ciudadano crítico debería de hacer. Y sí, retomando un poco lo que usted decía de estos políticos amorales, recordar que en una sana pues sociedad incluso la basura se separa, pero como en México la sana sociedad no existe en los políticos, la podredumbre se junta y ahí tenemos a yo no sé si llamarlo intento de frankensteinismo de Sí por México, donde pues si uno fuese militante de alguno de los partidos que fue representado ahí por sus dirigentes nacionales, pues mínimo si tuviera dignidad, lo correcto sería renunciar a esa militancia, renunciar a ese partido, porque ¿cómo es posible que lo que durante años el PAN se mostró como una oposición a este presunto PRI y que luego el PRD se mostró como la resurrección de la democracia frente al fraude electoral del PAN y que luego en una coalición infernal en 2018 se juntó el PAN con el PRD y ahora tengan en una misma mesa al PRI-AN-RD? Es una cuestión totalmente increíble, sin precedentes, y como yo decía, hipocresía política. A estos tipos no les interesan principios, principalmente porque no los tienen, ni moralidad ni ética, son promotores de intereses y los intereses son los que se mueven. Por eso no tienen ninguna clase de remordimiento el hecho de juntarse, de asociarse con los mismos que juran y juran y juran contraponerse y al final de cuentas ya ni les da vergüenza. Son unos cínicos al estrecharse las manos y en salir en fotografías juntos. Así es, Manuel. Ya para finalizar, hemos visto en tus redes sociales que junto con varios jóvenes, jovencitas, han tenido una actividad importante en la colecta de víveres para ayudar a nuestros hermanos pues más afectados allá en Tabasco. Antes de que nos menciones brevemente esta situación, cómo te ha ido, cómo recibe las personas, vemos que con mucho gusto, inclusive no sabemos si los han acompañado miembros del Ejército Mexicano o han coincidido, te has tomado fotos con algunos de los miembros del Ejército, de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, en estas acciones para ayudar en esta desgracia que por asuntos meteorológicos se está azotando nuevamente a este bello estado de la República Mexicana, donde no les cumplió Calderón, donde no les cumplió Fox, donde no les cumplió Zedillo ni Salinas de Gortari, donde no les cumplió Peña Nieto, en que iban a hacer todo para que ya no tuvieran esas terribles inundaciones en Tabasco. Pero te pregunto porque los medios que desinforman, que generan cercos informativos, que confunden, que mienten, que calumnian, que difaman y que son conocidos como tradicionales, digo yo, son tradicionalmente viejos porque ya la modernidad
pues somos los medios que estamos en Internet, también a través de redes sociales, que no es lo mismo, pero sabemos, porque hemos investigado, que aquellos simpatizantes del López Obradorismo, simpatizantes de la Cuarta Transformación y posiblemente simpatizantes, o pudiera ser que hasta algunos pocos afiliados al partido Morena, pues están apoyando a los que menos tienen, porque este tipo de medios, los tradicionalmente viejos, tratan de confundir a las personas diciendo que lo que el gobierno federal no está haciendo, según ellos, lo está haciendo la sociedad civil en su conjunto, cuando sabemos que aún y ya sin Fonden, porque pues sabemos que no desapareció el Fonden, sino la manera en la que se llevaba, que era de mucha corrupción, pues ahí está, y ha llevado mucho beneficio López Obrador. Lo vamos a hablar vamos a ampliarlo en la sección nacional, pero tú que lo estás viviendo, tú que estás en Tabasco, en Comalcalco, y que te trasladas a muchas de estas regiones afectadas, ¿cómo estás viendo la situación? Son personas de la sociedad civil que ven bien al López Obradorismo, a la Cuarta Transformación, están apoyando principalmente el partido Morena, algunos otros partidos, porque no vemos que los diputados federales todos, ni los senadores de la República todos, de Juntos Haremos Historia, llámese Morena, PT y PES, pues estén apoyando a nuestros hermanos ahí en Tabasco. Los vemos muy calladitos, Manuel. Sí, mire, justamente coincidiendo con el tema que tocamos el día de hoy, yo diría que hay dos tipos de personas que se encuentran ayudando en este momento, los que lo hacen de corazón y los que lo hacen con otros fines distintos a la solidaridad y a la hermandad tabasqueña. Miren, puedo decir con absoluta firmeza que en nuestro caso un grupo de jóvenes que no vienen ninguna representación de particulares ni de partidos políticos, viene y toma la decisión a raíz de una convocatoria de un amigo que se llama Carlos Arias, quien le envío un fuerte abrazo, toma la decisión de hacer un pequeño centro de acopio en la ciudad de Comalcalco y yendo a diferentes partes del estado de Tabasco, por Villahermosa, la zona de Gaviotas, por Cárdenas, por Comalcalco, etcétera. Y a lo que usted menciona, yo diría que nos ha tocado ver, yo he visto cómo hay gente que desgraciadamente, como mencionaba al principio, lucra con la tragedia y hace cosas que no se debería de hacer, como que en el momento de entregar una despensa, pues vaya con logotipos o marcas de quien la dejó, no quiero ser preciso, pero para no dejar con la duda al auditorio, porque pues me parecería inmoral dejarlo sin saber que pues se ha visto mucho priista yendo a las comunidades de las más afectadas, Macuspana, Comalcalco, yendo a dejar despensas precisamente con el logotipo del PRI o el candidato del PRI. No se trata de hacer marketing, no se trata de promover partidos, nombres, intereses. Ahorita lo que más nos surge es la solidaridad, llamar a la población a que done. Y en la cuestión de los senadores, bueno, decir que la presidente de la Cámara Alta de los Senadores, que es Mónica Fernández, ya se encuentra en el estado de Tabasco. Hace unos días estaba en la Ciudad de México porque precisamente ya se estaba encargando de mover los trailers de comida, porque llegaron unas 5 o 6 cargas de alimentos y despensas que se reunieron en la Ciudad de México, en el Senado de la República, y ella ya se encuentra en las zonas afectadas de Villahermosa, en Tabasco, la senadora Mónica Fernández. De hecho, ahí tengo un buen amigo, Tito Zurita Carto, que es un destacado tuitero en Twitter, evidentemente, quien se dio el lujo de entrevistarlo en unas pequeñas declaraciones, y ella ya se encuentra allá. Claro que no habrán todos los senadores porque, como mencioné antes, hay otros intereses, otros asuntos que les surgen, pero en lo que cabe, pues más allá de si son López Obradoristas o si son de la 4T, yo creo que lo importante, en distinción de partido, es cualquiera que se una, porque en las crisis yo creo que no deberían de existir partidos políticos, ideologías, no, lo que debería de existir en las crisis es la unidad
y la humanidad, algo que debe de caracterizar siempre a los mexicanos y que a veces nos cuesta, pero ya vimos que se pudo en el sismo del 85, se pudo en el sismo del 17 y yo creo que nuevamente se va a poder en las elecciones de Tabasco 2020. Así que si es cuestión de si es de Morena, si es del PRI, si sea del PAN, con que ayude y no tenga otro interés acumulado, con que sea el simple acto de humanismo de ayudar, pues nos basta. Yo no lo puedo, no sería capaz de preguntarle a una persona, oye, ¿tú de qué partido político vienes? No, y yo lo estoy ayudando, muchísimas gracias por la ayuda y es momento igual de invitar al auditorio, porque se ha convertido en mi labor estos últimos días, de invitarlos y de ayudar a que la gente en Tabasco nuevamente pueda tener una oportunidad. Hay gente que no tiene casa, hay gente que realmente no ha comido, en los albergues hay gente que come 3 veces al día, pero lo que nos importa a nosotros es la gente que se encuentra incomunicada y que no tiene ni una sola vez para comer. Esa es la gente que debemos de buscar y claro, nuevamente invitar al auditorio, mi querido Carlos, para que la gente se anime y juntos logramos salir adelante como Estado y como país. Sí se puede. Efectivamente, Manuel, y estamos de acuerdo, en asuntos humanitarios deben de desaparecer los logotipos, deben de desaparecer los colores, deben de desaparecer los politicastros, la caquistocracia, etcétera, etcétera, pero bueno, es una labor que como medios de comunicación, como ciudadanos, como comunicadores, informadores, analistas, debemos de hacer para que pues las personas en el momento en que reciban su despensa, que además no le están regalando nada, son sus impuestos regresados en especie, pues que agarren las cosas y que le regresen su bolsita con el logotipo del partido para que con eso vean que a la gente le incomoda, le molesta el que hagan este marketing político. Manuel, pues ojalá que sigan teniendo éxito en esta labor que llevan y pues que estés muy bien tú, tu familia. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima. Saludo, un gran saludo y un abrazo, don Carlos, y un saludo para todo el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias. La participación en esta sección, la opinión joven de nuestro joven colaborador, Manuel Pedrero, desde el estado de Tabasco.